¿Cómo puedes poner todo esto en práctica sin apresurarte con el resultado? En primer lugar, escucha cuál es el monólogo que te está buscando. En segundo, identifica ese sitio ardiente que te va a ayudar a encender toda la acción y te va a ayudar a poder identificar cuál es la estructura. En tercer lugar, separa los temas en fragmentos y define cuál es la acción. Recuerda que el tema no tiene que ver con la acción. Cuarto, el más importante, no te olvides de tener este plan. En este vídeo vamos a hablar de cuál es el proceso de creación actoral. Ya sabéis que acabáis de ver un vídeo donde he hecho un monólogo de Charlie Chaplin y en este vídeo os voy a contar cómo he elegido el monólogo, cómo lo he analizado y cómo me he enfrentado a ese proceso. ¿Por qué es interesante analizar este proceso? Porque cuando nos encontramos con un monólogo y queremos hacerlo y queremos descubrir algo, no es tanto trabajo de la cabeza, sino trabajo en acción. Así que el tiempo que pasa entre que eliges un monólogo y de repente lo quieres poner en práctica, tiene que ser un tiempo corto, donde tú estés listo para empezar y probar en acción. ¿Por qué es importante analizar este proceso? Porque el actor se encuentra en los procesos cuando estás en el escenario, en ningún momento más, para tomar decisiones, para revelar cosas, para aprender realmente cuáles son las acciones del monólogo. Así que te invito a este viaje de las emociones. Vamos a empezar. En primer lugar, ¿cómo he encontrado este monólogo? Pues muchos actores estarán de acuerdo conmigo que hay veces que no es que tú elijas el monólogo, sino como que el monólogo te está eligiendo a ti. Es como si el monólogo hablara. En inglés se dice "the monologue that speaks to you", y me gusta mucho esta connotación porque es como si el monólogo en sí tuviera una fuerza y te estuviera diciendo hazme, 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 como si te estuviera llamando realmente. O sea, que no existe una causa, efecto, no es una razón, sino simplemente estaba ahí, me gustaba mucho, me llamó desde ya hace algunas semanas. Es un monólogo que he trabajado en el aula muchísimo, que me ha inspirado siempre, y por eso te animo a que escuches qué tipo de cosas quieres hacer, porque estamos en la vida, corremos de un lado para otro y muchas veces hay que pararse y decir, bueno, ¿qué está llamándome? No a lo que tú llamas, sino lo que te llama a ti. En segundo lugar, busca tu gariache, punto. Y me dice, ¿qué está diciendo esta de gariache? Bueno, pues es una palabra que a mí me gusta mucho porque quiere decir ardiente en ruso. Y quiere decir, es un punto que cuando tú estás viendo el monólogo, lo estás leyendo, cuando lo coges del cine es porque hay alguien que lo está interpretando, que te está gustando, que te está llegando. Pero cuando lo lees en un texto de Shakespeare o de Chekhov, de Pushkin, de la dramaturgia contemporánea, no importa, ahí hay un punto, digamos, que te inspira, que te hace hacerlo, que te enciende, que te engancha. Este es el punto al que hay que hacer caso, porque va a ser el punto de inicio para empezar a armar los motores y empezar a descubrir qué es lo que hay ahí. Sin ese sitio mágico, sin ese sitio que a veces no tiene una explicación conceptual, a veces no puedes explicar con palabras qué sitio es del monólogo que te está llamando, que te está ayudando a encender tu ser, este punto va a ser clave para que encuentres la manera de cómo ir desarrollando todo el monólogo después. Porque tenemos que tener una perspectiva del monólogo, tenemos que tener un sitio al que acudir, como si fuese un acontecimiento principal. Y entonces hay que escuchar muy bien esa parte, hay que prestar la atención, hay que escucharla, hay que coger esa imagen, traerla bien hacia ti, ponerla en tu interior, trabajarla y que sea muy concreta. En tercer lugar, la estructura. ¿Cómo estructuramos un monólogo? Directamente por temas. Ahora bien, los temas del monólogo no quiere decir que sea la acción. Una cosa es el tema del monólogo, de lo que se está hablando, y otra cosa es qué acciones estamos provocando en ese fragmento o qué operaciones estamos haciendo. Son dos cosas diferentes que hay que saber discernir. Aprendo el texto. En este momento de aprender el texto hay muchísimos actores que lo hacen de muchas maneras. Yo voy a compartir la mía. La mía es directamente, antes casi de empezar a encontrar la estructura, si sé que es un monólogo que voy a realizar, me pongo directamente un boli en la boca y voy haciendo el texto, trabajando mis articulaciones. Eso quiere decir que voy a ponerme el lápiz aquí
Dígame, I'm not an emperor, that's not my business. I would like to... Todo el rato así. Esta forma de trabajar el monólogo te va a dar muchísima fluidez a la hora de encontrar con las palabras, que como habéis visto en este error, yo tengo muchísimos errores vocales, de dicción, incluso del inglés, ¿no? Pero no importa, ese no es el caso, no vamos a buscar eso. Vamos a centrarnos en los momentos donde realmente se ha revelado algo en mí. Entonces, mientras que estoy estudiando el monólogo, mientras que lo estoy haciendo o lo estoy visualizando, lo estoy aprendiendo, pero de una forma muy neutra. No le estoy poniendo entonación, no le estoy intentando poner ninguna intensidad, ni ninguna intención, ni nada. No digo nada, solamente lo ensayo así. Es como coger cualquier monólogo, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Incluso ahora, si estoy trabajando con vosotros, pues yo me puedo poner a trabajar mis articuladores, porque eso quiere decir que entonces voy a entender muchísima más fuerza en la lengua y voy a poder hacer un discurso mucho más claro. No sé si me habéis entendido, pero trabajar así nos da muchísima ligereza en la articulación de las palabras y nos permiten generar nuestro discurso de una forma muchísimo más libre. Pero bueno, esto es una cuestión técnica nada más. Cuando yo ya lo tengo estructurado en temas, cuando estoy, a la vez que estoy estudiando el texto, que lo estoy repitiendo con el sonido, esas imágenes se van apareciendo en mí. Van apareciendo en mí y me van haciendo algo en mí, van surgiendo. Yo no soy que crea una imagen y esa es la imagen que me va a producir a mí una emoción, no, es como si la imagen desde fuera sea ella la que produce esa sensación o esa emoción. Y no quiero decir emoción porque no estamos jugando ninguna emoción. Y si me habéis escuchado este ratito, estos 15 minutos que hemos estado juntos, yo en ningún momento he hablado de emociones. Si hablamos de emociones, no puede ser, porque yo no puedo tener un objetivo de crear en mí una emoción. Eso no puede ser, porque eso cierra la naturaleza y estás jugando estás intentando jugar una emoción y las emociones no se juegan, las emociones surgen, las emociones se revelan. Cuando ya he tenido mi monólogo aprendido de forma estructurada, conozco los temas, cojo el monólogo y me pongo a ver los temas que yo creo que son importantes y los llamo así, es como que buscamos un título a cada fragmento. Eso nos va a dar una gran claridad, por lo menos para tener una perspectiva de monólogo y saber dónde tenemos que ir. Eso es la estructura del tema. Ahora, esta imagen que estamos hablando del final, esa imagen del final va a ser la que va a producir esa tensión. Y digo tensión porque si yo defino que para mí, en el monólogo, lo más importante es cuando dice el poder que tiene el hombre, ¿no? El poder que tiene ese reino de Dios que está en todos los hombres. Y ese poder tiene la capacidad de crear felicidad en todos los hombres, no solamente en uno, y que el hombre es capaz de crear ese poder de la belleza y de la felicidad. Esa para mí era la imagen más importante. Y es una imagen positiva, ¿no? Diríamos todos, bueno, eso es una imagen positiva, es un camino que hay que intentar hacer para llegar a esta imagen. Pues bien. You the people have the power to create machines. You the people have the power to make this life beautiful and free. You the people have the power to create this life a beautiful adventure. You the people have the power. Una vez que lo haces, porque ya hemos dicho, primero, cómo realmente el monólogo nos elige. Segundo, cómo buscar ese punto fuerte en el monólogo que va a generar, ese punto ardiente, ese punto de inspiración que va a generar el encendido en nosotros mismos. Después, ¿cómo estructuro? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo llamo por fragmentos distintos de distintos temas el monólogo? En este monólogo en concreto, que lo tengo aquí y lo puedo leer, está el primer fragmento, lo voy a poner en el vídeo para que lo tengáis en español y por fragmentos también, la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? El segundo fragmento es la avaricia del mundo, el tercero son las nuevas tecnologías, el cuarto es el reino de Dios y el quinto y el sexto, para mí, en mi análisis, está la lucha por el amor y la prueba de ese poder del amor, donde al final es como vamos todos, nos unimos como hermanos, vamos a luchar por el poder del hombre tan maravilloso que tiene, que es este poder del amor. Cuando te enfrentas a la acción, y estás pensando que tú no tienes un personaje, porque yo cuando me enfrento yo no tengo un personaje, yo hice este resultado que habéis visto es de la tercera vez que lo he hecho. Pues
se creó una revelación, porque me di cuenta de que realmente esa imagen a la que yo quería ir, que para mí era tan positiva como es el poder del amor en todos los hombres, mientras que yo estaba en el viaje de todo el monólogo, esa imagen no se dio positiva. Es como al final cuando digo "Let us all unite", que me puedo como imitar a mí misma porque ella está ya desesperada. O sea, es una desesperación, desconsolación, está hablando de algo muy positivo, pero con una cierta dicotomía entre estas dos ideas, que son dos ideas muy potentes, entre la idea de la mentira del mundo y la idea del amor. Estas dos ideas que se contraponen durante todo el monólogo, porque en el primer fragmento, por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo que es sobre la verdad del hombre, yo como Beatriz, ¿qué creo sobre la verdad del hombre? Si un dictador está diciendo esto, y está diciendo que el mundo es maravilloso, que el mundo está lleno de gente que quiere ayudarse a unos a otros, que no hay injusticias, que la naturaleza del mundo está hecho para amarse unos a otros. Yo digo, pues que eso es mentira. Si eso es mentira, yo lo único que puedo hacer es ser irónico con eso. Entonces lo que me pasó en este fragmento es que yo estoy negando ese amor, estoy haciendo una negación del amor en ese primer fragmento. Entonces, lo que leo, lo leo de una forma irónica. Es como no es verdad. Y así sucede en cada fragmento. Hay un montón de cosas ahí, hay que elegir una. Para mí, cuando lo estaba haciendo, no pude ser tampoco positiva y fui negando realmente que esas nuevas tecnologías realmente hayan sido algo maravilloso para la humanidad, ¿no? Y así podría ir fragmento a fragmento. Por ejemplo, en el primero he negado el amor, en el segundo he rechazado esa codicia, en el cuarto está el rechazo de esa tecnología, en el quinto está esa esperanza, porque llego al monólogo y a la parte más importante para mí, que es cuando digo en el reino de Dios está en todos los hombres. Y ese lugar es un lugar muy suave, un lugar muy especial. Me ayudó a decir, venga, está aquí, vamos a decir que sí. Vamos a intentar ser positivos en que el amor está en todos los hombres, pero en mí hay un no iba a decir un problema, es que realmente se crea ese choque entre las dos ideas, ¿no? Es que yo me hago la pregunta y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ya tengo el reino de Dios, ya sé todo, tengo todas las respuestas. No, yo estoy en absoluta búsqueda como artista, en este lado espiritual, mental, psicológico, en todos los sentidos, ¿no? Mirar el texto de esta perspectiva lo único que nos hace es reflexionar sobre nosotros mismos, en el momento en el que estamos, y nos revela cosas. Cuando yo cogí el monólogo, yo quería ir de un punto A, como de esta negación del amor del mundo, a llegar a una cosa positiva, como no, el mundo realmente es algo positivo, el poder del amor es más grande que el poder de la mentira en el mundo, por ejemplo, a mí no me funcionó. Y por eso es un error, porque yo no empujé la acción para que fuera donde tenía que ir, o lo que yo tenía, o lo que yo había analizado que tenía que ir. Entonces fue para otro lado, y eso se llama un estudio. Y un error totalmente. Si este monólogo quisiéramos seguir trabajando, entonces nos teníamos que parar y decir, ¿qué cosas tenemos que trabajar? ¿Qué queremos de este monólogo? Queremos que sea, ya habría que trabajar con el director en ese caso, ¿no? Otra cosa importante, este análisis lo hemos podido hacer solamente porque lo hemos hecho en acto. Si yo no me hubiera puesto a hacerlo en acto, eso hubiese sido imposible. Así que espero que esto os haya servido, este pequeño análisis a los actores os haya servido a cuando os encontréis con los monólogos también. La capacidad que tiene el actor de decir, allá que voy, de meter esos dedos en el enchufe, de decir, ya está, lo voy a hacer. Y para mí realmente como artista se produce un sitio casi sagrado en algún sentido. Yo me pongo nerviosa, aunque lo he grabado aquí, estoy en mi casa, no hay un público, no tengo a nadie ahí. Sí que me produce un estado de me voy a encontrar con algo misterioso, con algo que no conozco, algo desconocido. Y eso siempre es una relación un poco opuesta, porque por un lado lo sentimos como algo, no lo quiero hacer, pero por otro lado nos da mucho placer también. Creo que enfrentarse a estos procesos para un actor es un disfrute total. Entonces creo que ese disfrute y el no dejar de disfrutar siempre al hacer los monólogos y a investigar y al volverlo a hacer y no perder nunca la confianza, ¿no? Y que
esa confianza cada vez se vaya haciendo más grande, creo que son papeles fundamentales dentro de la mentalidad del actor. Predisposición y este disfrute que tenemos los actores al hacer las cosas, aunque estén mal, aunque nos caigamos, aunque tengamos miedo de las críticas, aunque sea un camino un tanto arduo. Esta alegría por nuestra profesión y por lo que hacemos debe de estar siempre presente. Quinto lugar, lánzate a lo desconocido. Y en sexto lugar, reflexiona sobre tus descubrimientos y aplica las mejoras. Tenemos que improvisar, tenemos que saber cuáles son nuestras herramientas, tanto de dinámicas como de ritmo, de altura del sonido de nuestra voz. Cómo podemos hacer que todas esas herramientas que tenemos, esa mochila de herramientas, las podamos sacar en cualquier momento y las podamos utilizar para nuestra creatividad, para nuestra creación actoral. Espero que te haya gustado este vídeo, que haya sido sobre todo útil para ti y que si lo pones en práctica y tienes un monólogo y no sabes qué hacer con él, pues ahí ya te he dado algunos tips para que te puedan servir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.